Bueno, pues bienvenidos todos a esta mesa de tie-break, que con un tema que no podía faltar en este Open, y es la participación de las mujeres españolas en el arbitraje, y que todas las que estamos aquí y las que estáis ahí agradecemos a la Asociación Europea de Arbitraje. Vamos a pediros que empecéis ya con las votaciones, porque nos van a dar también el hilo para el debate y para las ponencias que vais a escuchar. Quiero dar la bienvenida a las ponentes, que son todas ellas abogadas, todas ellas dedicadas al arbitraje, fantásticas mujeres todas ellas, os lo puedo asegurar, y además las conocéis perfectamente, que nos van a acompañar para tratar este tema, y de cuya mano vamos a hacer, dentro de las limitaciones que nos impone el tiempo escaso del que disponemos, porque este tema da para mucho, un análisis sobre la intervención de las abogadas españolas en el arbitraje, y ellas lo harán desde su experiencia personal en este sector, y os aseguro, como veréis ahora que os las voy a presentar, que tienen no poca experiencia. A mi lado está Irache Agulló Pascual. Irache es abogada actualmente en Amadaleno Abogados, en la oficina de Valencia, donde se dedica a procesar, a litigar, y también lleva procedimientos arbitrales ante la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte de Arbitraje de Valencia, el Tribunal Arbitral de Barcelona y la Asociación Europea de Arbitraje, no solamente como abogado de parte, sino también como asistente del Tribunal Arbitral o incluso como árbitro. Previamente, Irache ha trabajado en Uría Menéndez, en la oficina de Barcelona, también dentro del departamento de procesal, y también involucrada en procedimientos arbitrales, también como parte litigante y como árbitro también en diferentes cortes. Pertenece al Club Español del Arbitraje y es licenciada y máster en Derecho de Empresa por ESADE y por la Universidad Ramón Llull. Bienvenida, Irache. A su derecha está Elena Gutiérrez García de Cortázar. Elena es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es actualmente secretaria general y letrada jefe de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, pero antes de eso trabajó en Nueva York, en el despacho Watchell, Lipton, Rosen y Katz, y en Uría Menéndez, donde se especializó en sistemas alternativos de resolución de conflictos. Como secretaria general de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, Elena representa a la Corte ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL. Ostenta la condición de observadora experta en el Grupo de Trabajo 2, dedicado al arbitraje internacional, y en el 3, dedicado a la resolución vía online de conflictos generados en el comercio electrónico. Además de su actividad en la Cámara de Comercio, Elena colabora con otras instituciones arbitrales y además es docente en diversos programas de grado y de posgrado, tanto en ICADE como en la Universidad de Comillas y en el Centro de Estudios Garrigues. Y además es coautora de diversos libros, en concreto del Memento Práctico de Acceso a la Abogacía, de los comentarios a la Ley de Arbitraje, del Código de Buenas Prácticas en la Mediación y de diversos artículos doctrinales, y además es ponente habitual en diversos foros. Por lo tanto, es, como os había dicho, una experta en arbitraje internacional y en mediación. Bienvenida, Elena. Deva Villanúa es licenciada en Derecho y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III, es socia de Armesto y Asociados, que es un despacho especializado en arbitraje internacional. Además, es presidenta del Tribunal Arbitral, del que ha sido además secretaria administrativa y asistente en infinidad de arbitrajes, y además, y en su día, la árbitro más joven designada por la CCI. Es cofundadora en la sección menos 40 del Club Español de Arbitraje, coordinadora y responsable de los asociados jóvenes de España, Portugal y Latinoamérica, miembro activo de diversas asociaciones profesionales como la IVA, la London Court of International Arbitration, el Club Español de Arbitraje, etcétera, etcétera. También es ponente habitual de foros sobre la materia y docente en diversos cursos y programas especializados de arbitraje. Por tanto, otra experta más en arbitraje. Deva, bienvenida. Y finalmente, a la derecha de Deva, María Robert. María es licenciada en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio y en Ciencia Política por la Kennesaw State University, y está cursando Executive MBA en el Instituto de Empresa. Actualmente, y tras acumular una experiencia profesional muy internacional en Washington y en París, está integrada en la firma M Advocates of Law en Dubái,
Es árbitro en diversas cortes de Dubái, como la Dubai International Arbitration Center, Abu Dhabi Commerce Conciliation and Arbitration Center, Ras Al Khaimah Center of Reconciliation and Commercial Arbitration, entre otras. Ya no tiento más a mi árabe. María es profesora, tutora de la Universidad Alfonso X el Sabio, en un programa también de tutelaje de prácticas profesionales y, como os decía, pues otra experta en arbitraje. Y además, y aunque no os lo podéis creer, a la luz de su currículum, todas tienen vida privada, familia y de todo, ¿eh? Bueno, yo quería haceros una pequeña introducción sobre un poco la situación de la mujer, ¿no? Han pasado 20 años desde la conferencia de Beijing de 1995, que fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Naciones Unidas, y sin duda se ha avanzado, sin duda ha habido avances. Es indudable que hoy en día es más firme que nunca el consenso mundial en que lograr la igualdad de género es una necesidad para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la era post-2015, que es el que ha marcado Naciones Unidas a los gobiernos, a los órganos intergubernamentales, a los sindicatos, a las empresas, y no de una forma romántica, sino con compromisos jurídicamente vinculantes, como es el CEDAW y otros compromisos que existen y que hay que cumplir. También podemos decir, ¿no?, quizá no que hemos logrado, pero sí que se ha avanzado mucho en la igualdad de oportunidad para las mujeres y las niñas en el ámbito educativo, lo que sin duda es un logro, puesto que es la puerta de acceso al mercado laboral y profesional. Pero lo cierto es que persiste una desigualdad de género en el ámbito laboral, profesional y en el económico, porque está comprobado que no solamente es que las mujeres no accedamos en condiciones de igualdad a puestos de liderazgo y de dirección, sino que ni siquiera accedemos en condiciones de igualdad al trabajo de base y además tenemos salarios inferiores a los de los hombres. Según el informe de ONU Mujeres para el periodo 2015-2016, es un informe interesantísimo referido a la situación mundial, que se llama El progreso de las mujeres en el mundo, transformar las economías para realizar los derechos. Solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar se incorporan a nivel mundial a la población activa. Y esto en una era de riqueza sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vivimos en un mundo más rico que nunca, pero también más desigual que nunca. Y las desigualdades, como todas las desgracias, y son desgracias, se ceban generalmente en los más débiles y en los más desfavorecidos, y el colectivo de mujeres es uno de los colectivos más desfavorecidos. Así, las brechas que existen no solamente entre los hombres y las mujeres, sino entre las mujeres, entre nosotras, se han acentuado además con motivo de la crisis financiera global. El alto nivel de desempleo, el bajo crecimiento y políticas de austeridad que transfieren a las familias la tarea del cuidado doméstico no remunerado, que es un peso que recae generalmente sobre las mujeres, prácticas consuetudinarias muy arraigadas que perjudican a las mujeres, patrones de desarrollo económico dominantes, son todo lo que, según la ONU Mujeres, en este informe 2015-2016, impiden la igualdad sustantiva de las mujeres. Pero para centrarnos en un entorno más cercano o el propio, digamos, del arbitraje, que es el más empresarial o el más económico, os quiero dar un dato que daba el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que, como sabéis, congrega a los principales líderes internacionales de las empresas y de la política, y a periodistas y a intelectuales, para analizar los problemas más apremiantes que enfrentan al mundo. Bueno, pues en su reunión de enero de este mismo año, el foro constató que su objetivo de alcanzar una participación femenina del 20%, no se había alcanzado, no habían llegado ni siquiera al 17%, y concluyeron que les resultaba imposible cumplir este objetivo en tanto que las organizaciones y las instituciones y las empresas no hagan lo suficiente para que las mujeres ocupen puestos de dirección y de liderazgo político y empresarial. Pues, ladies, esto es lo que hay en el mundo económico, esto es lo que hay en el sector empresarial, y yo quería lanzaros con este trasfondo la siguiente pregunta, que os la lanzo, pero primero querría que valoráramos, para que nos den pie también, las preguntas que le pedíamos a los asistentes que contestaran. ¿Cómo veis, cómo está hoy en día? ¿Cuál es la foto fija de la intervención de las mujeres en el mundo del arbitraje? No sé si tenemos las respuestas. Yo le pediría, sí, las tienes, Elena, por favor.
Adelante. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización y a Javier en particular por haber pensado en esta mesa virtual y por haberme pensado en mí para formar parte de ella con tan ilustres ponentes. He ido recopilando las respuestas que habéis ido dando, que arrojan un resultado curioso. La primera pregunta que se proponía era que nos contarais si habíais nombrado alguna vez una mujer como árbitro. El 23% de vosotros lo ha hecho, según declara. Lo más sorprendente no es ese 23%, sino que cuando se ha preguntado si habíais nombrado más de una vez a una mujer, hemos pasado de un 29% a un 29%. Es decir, que hay más de vosotros que han nombrado más de una vez a una mujer que una vez a una mujer. Yo tengo una pata económica y le digo que esto no cuadra, pero bueno, es normal a la hora de hacer estas preguntas. También se preguntaba, también se preguntaba si habíais pensado de nombrar a una mujer, y aquí bueno, pues hay espacio para el optimismo y el 76% de vosotros habéis respondido que efectivamente os había pasado por la cabeza, que es el primer paso para que te nombren, pero solo en un 23% o 29%, en función de si teníais esta esquizofrenia, lo habíais hecho. Un 30% de vosotros también ha respondido que habéis formado parte de arbitrajes en los que había un tribunal arbitral donde por lo menos había una mujer, y en un 21% de los casos habéis tenido la experiencia de tener una mujer como presidenta del tribunal arbitral. Eso es lo que habéis respondido. Un 76% de vosotros habéis experimentado, que es la cifra que a mí más me ha sorprendido, un 76% de vosotros habéis tenido la experiencia de tener un tribunal arbitral solo compuesto por hombres, y un 5% de vosotros, que es la segunda respuesta que más me ha sorprendido, ha tenido una experiencia, según declaráis, de tener un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres. Yo habría apostado porque el 95% de vosotros en algún momento habríais tenido un tribunal arbitral solo compuesto por hombres, porque es el statu quo, y menos de un 1% habría tenido la desgracia o el privilegio o la neutralidad de tener un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres, pero según declaráis, un 5% de vosotros habéis tenido un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres. Estos son los datos, no sé si quieres que los valoremos. Yo he hecho mi valoración. Yo lo que os pediría, Elena, si quieres empezando por ti, que des tu foto fija al margen un poco Sí. de la visión mi de los foto fija, asistentes. mi misión aquí, como nos hemos repartido para no ser reiterativos, es yo he intentado fijarme en cuál es la foto fija desde el punto de vista de instituciones arbitrales, y lo que he hecho es analizar, empezando por casa, las distintas instituciones arbitrales tanto en el mercado español como en el mercado internacional. Y hay una frase que se hizo muy famosa en el 2003, me comentaba Deva, que sigue siendo una realidad, y es que el statu quo del arbitraje nacional e internacional es male, pale and stale, que es blanco, maduro y además terminado en O. Lo más probable es que encontréis hombres en tribunales arbitrales con carácter universal. Realmente stale no se traduce como maduro, se traduce como rancio, pero no me he atrevido yo a denominarlo. La verdad es que la media de edad es alta, la raza suele ser caucásica y el género suele ser masculino. De género, de edad y raza podemos hablar otro día, pero en lo que me compete hoy, que es hablar de género, pues la foto fija efectivamente se puede resumir en esa frase. Si vamos a arbitraje en España, he cogido las dos cortes de arbitraje más activas en términos económicos, y también he cogido la tercera más activa en términos de número de arbitrajes, y además que nos hospeda y ha tenido la amabilidad de hospedarnos hoy, que es AEADE. Si empiezo por mi propia casa, la Corte de Arbitraje de Madrid tiene una lista de árbitros que la compone aproximadamente 300 árbitros, de los cuales 36
son mujeres, es decir, que en la lista de árbitros el 88% de los árbitros son hombres, el 12% son mujeres. Si vamos a los nombramientos que se produjeron en el 2014 se nombraron 128 árbitros, de los cuales 23 fueron mujeres. Solo 23 mujeres intervinieron como árbitros en arbitrajes de la Corte de Arbitraje de Madrid. Y el dato más importante es que de las 23 mujeres, 17 fueron nombrados por la Corte. Hay 4 formas de convertirte en árbitro: obtener el favor del mercado, obtener el favor de los compañeros, obtener el favor de las Cortes, obtener el favor de los jueces. Te puede nombrar una parte o 2 partes de común acuerdo, o el abogado de las partes. Te pueden nombrar 2 coárbitros en caso de que vamos a una presidencia de tribunal arbitral, con lo cual tendrías que tener el favor de los compañeros. Te puede nombrar una corte, que somos el plan B, o te puede nombrar la sala civil o penal del TSJ del lugar del arbitraje en caso de que estemos hablando de nombramiento judicial de árbitros. Las estadísticas del TSJ de Madrid es que desde que ha asumido competencias en el 2011, el TSJ de Madrid, que me conste a mí, nunca ha confiado el nombramiento judicial de árbitros a una mujer. Esas son las estadísticas que yo he tenido ocasión de comprobar, pero creo que me están diciendo que ha habido una, pero no aceptó, pero renunció, creo. En el caso de las partes, en el caso de la Corte de Arbitraje de Madrid, de esas 23 mujeres, 17 mujeres fueron árbitro porque la Corte de Arbitraje confió en ellas, no porque el mercado confiara en ellas o porque las compañeras confiaron en ellas. Tengo que decir que hace 2 años la decana del Colegio de Abogados de Madrid tuvo la amabilidad de invitarme a hablar de un tema parecido en la primera cumbre de mujeres que el Colegio de Abogados de Madrid había realizado en su historia, y la estadística era incluso peor. En este caso había 18 mujeres nombradas, de las cuales 17 habían sido nombramiento de corte. Solo en una ocasión una mujer obtuvo el favor del mercado. Entonces, bueno, pues hay que ver dónde están los agujeros de confianza, porque al final el nombramiento de árbitro no es sino una confianza en la valía de un profesional. En la parte un poquito más optimista, vemos que de los 260 abogados que actuaron en arbitrajes de la Corte de Arbitraje de Madrid como abogados y no como árbitros, un 25% fueron mujeres. La siguiente corte que he analizado ha sido la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, por su importancia en el arbitraje doméstico español. Tiene 2 listas, tiene una lista de árbitros nacional y una lista de árbitros internacional. En la lista de árbitros nacional cuentan con 125 árbitros, de los cuales 2 son mujeres. Eso representa un 1,6% de su lista. Tengo que decir que hace 2 años solo había una, con lo cual por lo menos en 2 años hemos incrementado un 100% el número de mujeres que han incorporado a sus listas. Dentro de la lista internacional hay 90 árbitros, de los cuales 4 son mujeres. Eso nos lleva a un 4% de los casos. Sin embargo, en sus 25 años y pico de existencia, ninguna mujer ha actuado nunca como árbitro en un caso CIMA. Esto todavía no se ha dado el lugar, no ha aceptado un nombramiento. Me corregía, hablábamos con el director de CIMA de esto y me decía que había habido un ofrecimiento de nombramiento, pero no había sido aceptado. Al final, no ha habido una experiencia con una mujer como árbitro en arbitrajes CIMA. En el caso de AEADE tienen 200 árbitros en activo, porque hay 234 árbitros, pero me decía Javier que hay 200 árbitros en activo, 23 son mujeres, es decir, tenemos un 10% de mujeres, y sin embargo, en los nombramientos de árbitro del 2014 hay una gran brecha. En asuntos arrendaticios son mayoría. El 67% de los casos arrendaticios de AEADE han recaído en mujeres, y me explicaban que hay la comisión a cargo de nombramiento de árbitros, hay 2 mujeres por cada árbitro hombre. Y bueno, pues eso es una buena noticia y una brecha. Sin embargo, si nos vamos a asuntos de mayor cuantía que no tengan que ver con propiedad horizontal o arrendamientos, menos de un 10% aproximadamente de los nombramientos totales fueron manos de mujeres. Es la foto fija española.
poco deprimente. Si vamos al arbitraje internacional, tampoco nos alegramos demasiado. La Cámara de Comercio Internacional no tiene publicados datos más allá del 2012. Ayer tuve la ocasión de asistir y participar como miembro en la comisión de la CCI y tuve la ocasión de hablar con la responsable de estadísticas, que me dio unos datos un poquito más actualizados, pero para que tengáis una idea, en el 2012 la Corte de Arbitraje, la CCI, no tiene listas, no tiene una lista como tal, con lo cual no hay porcentajes de lista, pero sí tienen listas de nombramientos. Se nombraron 847 árbitros, 71 mujeres, que implica un 8,5%. Va a salir dentro de un mes, me dice, y por eso nos cuentan las estadísticas, un artículo al efecto donde parece ser que esta cifra se ha elevado al 18%. En 2014 el 18% de los nombramientos corte, no de los nombramientos de parte, recayeron en mujeres. Hay una apuesta clara de la CCI por nombrar mujeres. Y un dato que yo siempre me gusta destacar, aunque sea de los datos de los 2012, es que un 65% de estos nombramientos, en este caso del 2012, 71 mujeres, tenían entre 40 y 60 años. Lo digo para quien todavía en el 2015 intenta justificar la brecha de la falta de nombramiento de mujeres en que no existen mujeres de 50 años con la experiencia acumulada de 25 años que puedan llevar grandes casos de arbitraje. La CCI os quita la razón porque en el 65% de sus casos las localizaron. Con lo cual, como las meigas, a verlas, haylas. El London Court of International Arbitration ha hecho un esfuerzo brutal por nombrar mujeres. En 2013, que es su última estadística, de 344 nombramientos, 33 recayeron en mujeres, 9,5%. En las datos de 2011 eran menos de un 2%, por eso digo que ha hecho un gran esfuerzo. Lo mismo, de las cuales 26 fueron nombradas por la Corte. Solo en 7 ocasiones las mujeres fueron nombradas por tener la confianza de la empresa o por tener la confianza de los compañeros, es decir, que es una actuación de Corte. Y la Corte, para los fanáticos de las suecas o de los nórdicos, que sepáis que entre 2003 a 2012 solo un 8,4% de los casos recayeron en manos de mujeres, con lo cual tampoco es para tirar cohetes. Por último, quería hacer una pequeña incursión en el arbitraje de inversión. Como os va a contar Deva, el arbitraje de inversión, en los nombramientos de mujeres tiene algún truco porque son bipolares. Si te llamas Brigitte o si te llamas Gabriel, pues a lo mejor tienes alguna posibilidad. Si no te llamas Brigitte o Gabriel, pues tienes menos posibilidades. Yo simplemente tenía una estadística muy genérica que va a desglosar Deva, y es que desde enero de 1972 hasta enero de 2015, el 93% de los casos de los árbitros que nombró CIADI fueron a parar a manos de hombres y solo un 7% fueron a parar a manos de mujeres, de los cuales hay que descremar, porque de ese 7% hay un grandísimo porcentaje que fueron a parar a las mismas dos mujeres. Y bueno, y esta es mi foto fija. Muy bien. Deva, completas tú el análisis y luego nos respondes a tu foto fija. Lo que no sé si está cargada la presentación. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por llamarme a hablar, a pesar de esta voz que tengo, que no tengo nada mejor que ofrecer, y por no cansaros de oírme hablar de este tema, porque, como decía Elena, yo también participé en la primera cumbre de mujeres juristas, así que muchísimas gracias, Javier, por pensar en mí, por comentar este panel, y a Noelia por la excelente organización. Os voy a hablar del arbitraje de inversión, porque el arbitraje de inversión es muy goloso sacar estadísticas. Como son públicos y hay datos públicos sobre nombramientos, todo el mundo acude como un loco a ver cuántas mujeres han nombrado, cuántos hombres. Y primero hay que entender cómo se producen los nombramientos en el arbitraje de inversión para poder entender esas cifras. Entonces, básicamente, y esto es una forma muy simple, hay dos formas de ser árbitro en CIADI. Obviamente te tienen que nombrar, pero tú puedes estar o en una lista o puedes estar fuera de la lista, y las partes se ponen de acuerdo en poder nombrar fuera de la lista. Para entrar en esa lista, los estados signatarios del Convenio de Washington tienen que haber decidido ejercer su derecho para nombrar hasta 4 árbitros o 4 conciliadores. Y además después hay otro derecho
que lo tiene el CIADI para sí mismo y es para nombrar hasta un máximo de 10 árbitros y 10 conciliadores. De esta fuera de la lista puedes ser nombrado árbitro, pero tienes un techo a donde puedes llegar. Porque si el presidente del tribunal lo tiene que nombrar el CIADI, no puede salirse de la lista, y para los comités de anulación también tienen que ser árbitros de lista. Así que si no estás en la lista tienes posibilidades de estar en CIADI, pero tienes capado hasta dónde vas a poder llegar. De esta lista de CIADI, nos vamos a centrar ahora en la lista, hay 113 países signatarios del Convenio de Washington que han decidido ejercer ese derecho a nombrar árbitros para la lista, y 38 han decidido no hacerlo. Vamos a ver, de esos 113, 41 han incluido una o más mujeres como árbitro o conciliador. Ahí yo no he discriminado. Y 72 países han decidido no meter a ninguna. Entonces vamos a jugar a adivinar. Vamos a ver. Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Ha metido mujeres o no ha metido mujeres? Sí. Pues no. Suiza. Sí, claro, porque Elena os ha dado la pista de que en arbitraje un nombre francés te lleva lejos. Si tiene que ser nombre latino, Teresa también te lleva lejos. Guatemala, ¿sí o no? ¿No? Sí, ¿no? América Latina, uno piensa. Pues sí, pues sí. ¿Alemania? Sí, espero que sí. No. ¿No? ¿No? Gobierna una mujer, ¿no? Pues sí, y además Alemania ha nombrado bien. Dinamarca, otra mujer al poder. Sí. ¿Sí? Hombre, escandinavos, claro. Pues no. España. Bueno, qué rotundo, efectivamente, no. ¿Queréis jugar más? Yo no he puesto más nombres. Decidme un nombre si queréis. Algo que diga, ¿y este país sí o no? Reino Unido. Reino Unido, no. Argentina, sí, una embajadora. Pues mira, Gonzalo, me molesté y me metí por si acaso. Pues va a ser que no, aunque no tuvieron la gentileza de poner Miss o Mr. delante, pero no. Jordania, tampoco. Tengo la lista. Italia. Portugal tampoco. Italia tampoco. Tenemos Irlanda, Israel con I, pero no Italia. Canadá. Canadá no estaba. Claro. No. Así que esto es para que os hagáis una idea de que también hay tópicos que se rompen. Algunos países previsibles, pues resulta que al final no. ¿Quién se lleva el premio a la discriminación positiva? Que no digo que sea bueno discriminar positivamente, pero hay un país que lo ha hecho. Dinamarca. Dinamarca, acabamos de decir que no tiene ninguna. ¿Cómo va a ser? Finlandia. No os lo vais a creer. Bahamas. De los 3 que tiene nombradas, son las 3 árbitros. Pleno, 3 de 3. Ahí va. Y ahora, ¿cómo son esos nombramientos? Y esto ya es opinión mía. Y todas las estadísticas que salgan de aquí en adelante son mías. Para mí, malos. En general, los nombramientos... En general, España no es que sea malo, aunque no ha elegido mujer. Pero en general, los nombramientos son malos porque suelen elegir a funcionarios, personas afines al gobierno, pero de forma evidente, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Finanzas, embajadores, personas que no tienen un conocimiento del arbitraje evidente. Raro va a ser que vayan a ser nombrados árbitros. Y luego los tienen también totalmente desconocidos, que dices, bueno, no son figuras cercanas, o al menos no en apariencia, al gobierno, porque son abogadas, son profesoras de universidad, pero son totalmente desconocidas en el arbitraje. Y ahí veis ya la proporción. De esas 53, 65 es el total, pero tienes 10 funcionarios vendidos y 43 que nadie los conoce. Hay ciertas excepciones, que es quién lo ha hecho bien, y tenemos que hay 12, y esas excepciones, de nuevo, digo, es totalmente subjetivo, de si a mí me pareció que un nombramiento estaba bien o mal hecho. Y estos 12 de 65 casos tenemos, por un lado, profesionales que son reconocidos y resulta que son de nacionalidad coincidente. Pues coges en España y los que están nombrados lo tenemos aquí a Bernardo, son profesionales del arbitraje que coincide en que son españoles y España los ha nombrado. Y luego tenemos profesionales, es decir, de otra nacionalidad. Y es cuando los países deciden meter en su lista a profesionales del arbitraje, pero que no coinciden con su propia nacionalidad.
Ahí, por ejemplo, tenemos Ana de Palacio y Brigitte Stern, que las dos son hijas predilectas de Georgia. Creo que Brigitte Stern, de hecho, ya tiene hasta la nacionalidad georgiana. Tenemos a Jean Kaliki, también hija predilecta de Hungría. Y tenemos a Cherry Booth, que es la mujer de Tony Blair, que ahora está por Timor Oriental. Y esto vemos que son 4 de 12 casos, pues tenemos estas, ¿qué pasa con los hombres, por supuesto, también? No solo las mujeres que son adoptadas por otras nacionales distintas a las suyas. Ana de Palacio, por cierto, es la única mujer española que aparece en el listado de CIADI. Si os acordáis, al principio os dije que también el propio CIADI se arroga esa potestad de incluir a personas, a profesionales en esa lista. Entonces no son nombrados por estados, sino que son nombrados por el CIADI, con un máximo de 10. De esas hay 3 mujeres. Está Teresa Cheng, que yo veo las estadísticas y parece que es una profesional, no me la he cruzado nunca. Anne-Joubon Pré, que es especialista en conciliación, me dicen, pero también ha llevado arbitrajes. Y luego Lucy Reed, que es bien conocida por todos, está a la cabeza en Freshfields, del ejercicio del arbitraje internacional, lo lleva desde Hong Kong, y no ha llevado ningún arbitraje como árbitro. Es una pena, está metida, es una apuesta del CIADI por ella, ha llevado mucho como abogado, pero so pena de que las estadísticas, no las estadísticas, porque no hay estadísticas, pero los casos que están listados no esté actualizado, y debería, porque el CIADI se jacta de tener una buena base de datos y un buen buscador. Lucy Reed no ha llevado nunca un arbitraje como árbitro ante el CIADI. CIADI y un citral nombrado por CIADI, porque esos casos también están metidos en la base de datos. Fuera de lista, ya hemos dicho, las partes pueden pactar el que se nombre de fuera de la lista a árbitros. Tienen capado, no pueden ser presidentes cuando lo nombra el CIADI, ni pueden ser miembros de comités de anulación. Ha habido 16 mujeres. Y cierto que 3 de ellas datan de los años 80, pero bueno, no vamos a quitarle su mérito que en los años 80 alguien confió en ellas. Vamos a ver qué peso tienen las mujeres dentro del CIADI. Hay 933 árbitros en total, lista, fuera de lista. 933 árbitros han ejercido o podrían ejercer como árbitros en el CIADI. 81 son mujeres, un 8,6%. De los 519 casos que ha tenido el CIADI, en 128 han participado mujeres, que eso da un 24,7%. Cuando vi estos porcentajes, la pregunta que me saltó a la cabeza es ¿quién se ha llevado mi queso? Porque con tan pocas mujeres y tantos casos acumulados, alguien se está llevando lo de las demás. Entonces, y esto es pura estadística, aquí esto ya no es subjetivo. Vamos a ver, la primera es Brigitte Stern, que es la árbitro, como con la arroba, o sea, árbitra más nombrada, con 57 casos, que es una barbaridad. Es una mujer de mucha valía. Tenemos a Brigitte Kaufmann-Kohler, que antes lideraba, pero Brigitte en un par de años se ha puesto en cabeza con 32. Y estos son mujeres que sí son consideradas como hombres. O sea, no hablas de lo que han conseguido como mujeres ligar tan alto, no. Estas sí, cuando haces una terna con nombres, aparecen sistemáticamente como cualquier otro hombre. Y prueba de ello es que son recusadas igual que los hombres. Así que el mercado no les está haciendo ningún favor a ellas. Después tenemos a Teresa Cheng con 5 casos, que yo personalmente no la conozco. Loreta, pongo los nombres porque tiene mucho mérito a ver a dónde han llegado, así que toda publicidad es buena. Tenemos en el 5º lugar a Yasmin Fatemi, que es socia de Sherman Sterling en París, con 3 cada uno, y luego hay pues 5 que han tenido 2 y 11 que han tenido un nombramiento un tanto esporádico. Así que esto es donde estamos en el CIADI. Como veis, si las estadísticas se ven, llevarte un 24% de los casos parece que no va tan mal, pero está muy concentrado en 4 manos, 2 de cada una de ellas. Muy bien, Deba, muchas gracias. Pasamos ahora a la perspectiva de Irache y que ella nos va a contar. Sí, buenas tardes. En primer lugar... No. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Se la oye?
Vale, pues en primer lugar agradecer a Javier que me haya confiado la sustitución de Antonio y a todos ustedes que a estas horas del viernes sigan aquí al pie del cañón con un tema tan apasionante, por lo menos para las que estamos aquí sentadas. También aclarar, como la transparencia es un valor en alza y especialmente en el arbitraje, pues aclarar que yo de momento no he tenido el privilegio de ser árbitro. He participado en muchos arbitrajes, pero espero algún día cumplir y hacer méritos para participar como árbitro en algún procedimiento. Siguiendo con lo que han comentado Elena y Deva, yo creo que los datos son reveladores por sí solos. O sea, hay un desequilibrio real entre la participación de la mujer y del hombre en el mundo del arbitraje, tanto desde la perspectiva del árbitro como desde la perspectiva quizá de los abogados. Yo creo que esto es una cuestión puramente objetiva y que no admite discusión, pero creo que la clave no está en quedarnos solo con las cifras, sino que si queremos cambiar la situación debemos profundizar un poco en el análisis, ¿no? y bajar un poco al problema que realmente existe. Y en este sentido yo creo que una pregunta que deberíamos hacernos todos es si la escasa participación de la mujer en el mundo del arbitraje, como arrojan las estadísticas o las cifras que nos han dado, es porque realmente nosotros no tenemos un interés en el mundo del arbitraje, caso en el que lógicamente no podrían, las cifras que muestran nuestra colaboración, nuestra intervención no podrían ser mayores, no hay interés, por tanto no intervenimos, o si, por el contrario, sean otros factores que, de alguna u otra manera, y esto es un tema además muy amplio que yo no podemos aquí abordar con total profundidad, pero sí que de alguna u otra manera hacen que nuestra presencia en el mundo del arbitraje, concretamente, sobre todo, en la participación como árbitro único, como tribunales arbitrales, sea la que es. Vuelvo yo a las cifras. Y un muestreo va a ser un poco, o sea, quiero decir, se podrían poner muchos matices al muestreo que he hecho, pero sí que creo que puede ser indiciario de cuál es la situación real. He cogido el listado, para empezar, el listado de miembros del Club Español de Arbitraje y las cifras me arrojan, a ver, lo tengo aquí apuntado, alrededor del 36% de los socios españoles del Club Español de Arbitraje son mujeres. Si cogemos la totalidad de los miembros nacionales o internacionales, el porcentaje baja al 25% y, sorprendentemente, el porcentaje mayor de participación de las mujeres es en el caso de los socios menos 40, que en este caso alcanza un 40%. Aprovechando nuestra participación en el evento, también he tenido oportunidad de conocer el listado de asistentes confirmados aquí al evento y coincide con esta última cifra que he dado. El 40%, no evidentemente a estas horas, pero sí probablemente a primera hora de la mañana, el 40% de los asistentes confirmados a este Open de arbitraje eran mujeres. Como decía, es un muestreo algo sencillo, pero sí lo suficientemente indicativo de que el problema no es que las mujeres no tengamos interés en el arbitraje, sino que realmente se dan otros factores que frenan nuestra presencia y nuestra intervención en instituciones, en tribunales arbitrales, nombramiento como árbitro único, demás. Quiero también contrastar unas cifras que además me han pasado recientemente. Por ejemplo, en el 10º Congreso de Arbitraje del Club Español, que se va a celebrar en unas semanas, de los 44 ponentes, solo 5 son mujeres. Un dato que viene al hilo, ¿no? y responde un poco a las primeras estadísticas que han comentado Elena y Deva sobre la participación real. El segundo Congreso de Jueces y Árbitros, de los 30 ponentes, se celebró, me parece que en noviembre, ¿no? El segundo Congreso arrojó aproximadamente un 10%. De los 30 ponentes, 9 eran mujeres. Y como tampoco podíamos escaparnos, Javier, del evento que hoy nos convoca, en este Open de arbitraje, de los 33 ponentes, solo 8 mujeres, y 5 de ellas estamos concentradas en esta mesa. Lógicamente, creo que, bueno, y ustedes mismos lo pueden valorar, no se da una equivalencia o no hay una equiparación
de ese interés que nosotras podemos tener, de esa involucración, de ese esfuerzo que nosotras podemos hacer por estar presentes con las cifras que arrojan la participación real. Yo también quiero añadir desde mi experiencia, bueno, antes de decir que no responsabilizo a los hombres, no se sientan ustedes culpables, creo que es un problema común y las reflexiones y las soluciones tienen que ser lógicamente compartidas. Yo añadir que mi experiencia posiblemente sea algo extraordinaria, pues en el despacho en el que trabajo el índice femenino supera al masculino. No he sacado porcentajes, pero esa superioridad es notable. Y concretamente en el equipo que trabajamos los asuntos de arbitraje, pues somos exclusivamente mujeres. Vuelvo también a mi experiencia, solo en una ocasión he participado en un arbitraje en el que tanto abogados como árbitro, era árbitro único, éramos mujeres. La pena es que una de las partes estuviera en rebeldía, con lo cual no tiene mucho mérito. Pero bueno, esta es mi experiencia. Muchas gracias. María, tu turno. Antes que nada, muchísimas gracias. Javier, es un placer estar aquí como árbitro y abogado hoy, pero habiéndome pagado todos los estudios de 10 años gracias al tenis. Entonces, pues, un placer. Muchos números hemos arrojado hoy. Yo he tratado de recuperarlos un poco en Emiratos y me ha sido realmente difícil. En DIAC, en Dubai International Arbitration Center, hay varios números. Hay quien dice que hay un 14% de mujeres árbitro, hay quien dice que hay un 30%. Hay un interés manifestado de aumentar los números. El centro, la mayoría de case managers son mujeres. Lo mismo ocurre en la mayoría de centros en la región. Tenemos en Bahrein, tenemos en Abu Dhabi, tenemos en Ras Al Khaimah. Hay mujeres alrededor. Yo os voy a contar un poquito mi historia, porque cuando dices trabajo en un país árabe y soy mujer, la gente literalmente se echa las manos a la cabeza. Dice, pero ¿cómo llegaste a Dubái? ¿Qué haces en Dubái? ¿No? Pues un poco llevada por la crisis. Quería trabajar como abogada en el ámbito privado y era realmente imposible. Era joven, pequeñita y el mundo estaba mal. Entonces me dijeron, hay una ciudad que se llama Dubái que las cosas van muy bien. Y me fui con una pequeña maleta a la desesperada. Desde el primer día de llegar fue una conferencia de arbitraje y me ofrecieron un trabajo. No un trabajo que la gente piensa, te vas a Dubái y te haces rico. No. Dubái es muy duro para hombres y para mujeres. Para mí, irme a Dubái fue lo mejor que pude hacer como mujer, no solo como mujer, sino como persona joven, como bien decíamos. Empecé a trabajar en un despacho local. Tenía un jefe árabe y me confió todo el departamento de arbitraje. Todo. Empezamos, teníamos un caso, al año me fui, porque claro, hay limitaciones. Está muy bien que te confíen, que confíen en ti, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer. Entonces eso pues estuvo bien como empujón, pero llegó al año, me fui y me fui con 30 casos. Me fui con 30 casos en un año. Durante ese año se creó, debido a la crisis, el Dubai World Tribunal para oír casos contra empresas del gobierno de Dubái. Yo fui una de las primeras mujeres, seguramente no hay estadísticas, pero seguramente de las más jóvenes, representando al gobierno, a Nahil, en uno de estos casos. Era extremadamente joven. Se me dio esa oportunidad. A los pocos meses también se me abrieron las puertas y me convertí en árbitro. Dije, no puede ser, no puede ser. No, Emiratos y los países árabes, no en general, pero es un país que da la bienvenida a... No diría yo, no me he sentido nunca discriminada como mujer, para nada. Se me ha respetado y es lo que veo. Si estuviéramos en esta conferencia hoy en Emiratos, miraríamos a nuestro alrededor y seríamos gente como nosotros. Sí que es cierto que los números son mucho menores. Y al cabo de poco tiempo, todo esto en un plazo de 1 año y medio, se me ofreció hacerme socia de un despacho suizo en Emiratos Árabes. Yo, sinceramente, no creo que todas estas cosas me hubieran pasado ni en España, ni en Estados Unidos, donde yo había estado antes, ni en Francia, seguro que no. Entonces, me encantan los números. No hablo de ellos porque me motivan. Y creo que sí, que vivimos una época en la que nos toca a todas las mujeres
pringar un poquito más para abrir el camino, pero que ese camino es súper abrible y el mundo está dispuesto ya para escucharnos. Entonces, siempre me gusta contar la historia para animar no solamente a las mujeres, sino a los abogados jóvenes, si bien aquí tienes que tener unas canitas de más para poder entrar en el mercado, hay otros lugares en los que sí que es posible. Quizá hay que ser un poco innovador a la hora de labrarse una carrera en el mundo del arbitraje internacional, pero que es muy posible y estamos ahí para hacerlo. Muy bien, María. No sé si tenemos, Javier, ya hemos terminado, ¿no? Hemos agotado. ¿No nos das otro set? No, ¿no? ¿Quién manda, Noelia? Es que no me acuerdo a qué hora, cuánto tenemos. Sí, tenemos, ¿no? Sí. Vale. Yo os pediría, antes de que ya, si queréis, hablemos os pregunten, a ellas que son las que saben, ya sabemos cómo está. Lo bueno es que hay mucho por hacer, esa es la parte buena de la situación que habéis expuesto. ¿Cómo veis esto rápidamente así en 5 años? ¿O cómo querréis que esté? Pues yo brevemente voy a centrarme directamente en cómo me gustaría que estuviera, porque como lo vemos no tengo una bola de cristal y me encantaría que las cosas fueran diferentes a como son. Gracias, María, por contar tu experiencia, porque me siento muy identificada. No he tenido la suerte, la oportunidad o ese Dubái no se ha cruzado en mi camino, pero estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas. Yo creo que sumergirse en la clásica discusión de la discriminación sexual no nos lleva a ningún sitio. Creo que eso ya debería quedar superado y pasar directamente a la acción, porque al final yo creo que de lo que se trata es de promocionar el talento, de promocionar el trabajo bien hecho y no convertir esto en una batalla de hombres-mujeres que, como digo, no creo que lleve a ningún resultado positivo. Yo me gustaría que dentro de 5 años hubiera mayor participación de las mujeres en el mundo del arbitraje. Creo que las cortes y las instituciones tienen un papel importante. No sé exactamente cuál sería el procedimiento, Elena, qué medidas concretas se podrían tomar, pero sí que creo que las Cortes tienen un papel importante, como también tenemos nosotras mismas y ustedes también. Todos los que participamos debemos tomar conciencia de la situación y romper ciertas barreras que al final pues, son ideológicas, de la educación rancia que venimos arrastrando. Creo también, o me gustaría también, que no solo hubiera una mayor participación de las mujeres, sino una participación de las mujeres jóvenes. Y hago especial hincapié en el jóvenes. No creo que sea casualidad que el 40% de los socios, menos 40 del CEA, seamos mujeres. Y creo que se nos debe dar una oportunidad, digo en general, a los jóvenes, porque tenemos mucho que aportar, porque nuestra intervención, colaboración, aportación, creo que en absoluto está reñida con la calidad del servicio que se presta y, lógicamente, habría que encontrar el cauce, las vías adecuadas para que así fuera, para que eso no supusiera una merma de calidad, pero creo firmemente que tenemos mucho que aportar y que me gustaría que hubiera un cambio en ese sentido. Elena. Bueno, yo he pensado bastante en esto desde la posición que ostento y creo que hay buenas noticias y noticias a mejorar. Las buenas noticias que en mi experiencia, y es la mía, he trabajado en despachos de abogados bastante duros con menos de un 5% de mujeres en lo más alto, porque en lo más bajo hay paridad, curiosamente todas deciden tener otra vocación a medida que pasan los años, todas. No vengo estoy habituada a ser la única mujer en una mesa de reuniones y, sin embargo, creo, y lo creo de verdad, que no hay una discriminación directa, que la mujer del siglo XXI es respetada de forma plena y que no mienten quien dice que no discrimina, y me da igual que lo diga un hombre o lo diga una mujer. No creo que ese sea el problema, no creo que mientan, no creo que esté ahí el problema, no es un problema de mentalidad. No hay un veto a las mujeres. El último comisión de nombramiento de árbitros que ha hecho la Comisión la Corte de Arbitraje de Madrid ha nombrado en la última comisión a un 65% de mujeres.
y nadie de la comisión ha levantado una ceja por el hecho de que fuese una mujer. Lo que creo es que el mercado no nombra a las mujeres porque no se les ocurre. Sí he tenido una experiencia ya en las secretarías de las Cortes de Arbitraje, Estocolmo, íntegramente compuesto por mujeres, la Corte de Arbitraje de Madrid, su cuerpo letrado es íntegramente compuesto por mujeres, su secretaría está íntegramente compuesto por mujeres, menos un hombre que tenemos ahora. En CCI, el equipo latinoamericano de arbitraje ibérico está en manos de una mujer y los deputies también son mujeres, es decir, que si van a directoras de asesoría jurídica de las grandes y pequeñas empresas encontrarán muchísimas mujeres, es decir, que están llegando. El problema es que tienen poca visibilidad y eso es un problema compartido. No creo que a quien se siente a nombrar árbitro, a quien nombramos en este caso, no piense en una mujer y lo vete. El 75% de vosotros habéis dicho que pensáis pasaros por la cabeza. Yo dudo esa estadística dentro de mi capacidad de dudarla. Creo que no se les ocurre. Es muy común que cuando la Corte de Arbitraje de Madrid organiza conferencias o nos sentamos para ver conferencias y decimos quién va a hablar, si tú dejas hablar, sobre todo a gente de una cierta edad, te puede decir sin pestañear 20 potenciales ponentes, de los cuales ninguno es una mujer. No es una cuestión de que no las quieran nombrar, es una cuestión de que no se les ocurre, es que no estás en la mente de quien decide. No estás en la mente de quien decide, con lo cual eso es un paso mucho más fácil de si hubiese un veto real. ¿De quién es la culpa? Compartida. Yo coincido con Irache, de las mujeres que no hacemos a lo mejor estar donde tenemos que estar y de los hombres o mujeres que no nombran a mujeres de no hacer un esfuerzo. Yo siempre digo que reconvengo, ¿no? Y creo que esa es una de las partes, noticias menos o donde mejorar. Creo que no hay que tener miedo a decirlo, no hay que tener miedo a decir que hay conferencias de arbitraje donde no hay ninguna mujer ponente. Y no es un pecado, simplemente es una realidad y eso hay que tener cuidado, hay que tener un ojo crítico. España, me acuerdo de Bernardo cuando decía que a veces ejercemos un poco de jaimitos, en cualquier organización internacional la diversidad, los comités de diversidad, el cuidado a que haya mujeres en paneles, se toma con naturalidad. Y sin embargo en España parece que cuando hablas en el tema de mujeres, eso sí que hay un veto. Yo sí lo he vivido. Ya estás, Elena, ¿no? Con el temita. Ya estás, ¿no? Es un temita igual que cualquier otro, igual que una cuestión de edad, igual que una cuestión de nacionalidad de las partes, estamos hablando del mundo latinoamericano. Entonces creo que ahí hay una parte que mejorar. Dentro de 5 años espero que haya más visibilidad de las mujeres, que se la tienen que ganar a pulso, evidentemente no te van a ir a buscar a tu casa, hay que venderse, igual que los hombres. Hay que hacer un esfuerzo por pensar, porque hay un montón de mujeres. La Corte de Arbitraje de Madrid ha incrementado en un 300% el número de mujeres que incorporaron en la lista en los últimos 5 años. Cada vez que hacemos un nombramiento, hacemos un esfuerzo por pensar cuál es el profesional que se adapta más y tenemos una discriminación positiva en el sentido de que pensamos, la Corte Española de Arbitraje, por no hablar solo de casa, cada terna que propone, al menos propone una mujer como política activa y eso te hace buscar el talento. Yo creo que es una cuestión de buscar el talento. El problema es que el talento está un poco más escondido en el caso de las mujeres. Y si no hablan en conferencias, y si no escriben artículos, y si no van a cócteles, aquí la responsabilidad es compartida, pues no vas a estar nunca en la mente de quien decide nombrarte árbitro. Entonces hay que conocer el mercado de los hombres y de las mujeres para mí. Hay que conocer qué mujeres están y asumir riesgos también con mujeres. Esto no va de nombrar a la mujer que hace el triple mortal en el aire mientras se saca un máster en Harvard y además tiene 35 años de experiencia en el sector de la construcción. Todos los días tomáis riesgos con hombres. Todos los días se nombran a árbitros menos experimentados y te la juegas con un hombre. Bueno, pues tienes la misma posibilidad de que te salga rana que si te la juegas con una mujer. O sea, no hay que nombrar a la superestrella. Parece que la mujer solo tiene el nombramiento cuando es una superestrella y el hombre puede ser un poquito más mediocre y de todas formas le nombra. Entonces yo soy positiva, soy optimista y creo que hay una responsabilidad compartida. Se te tiene que ocurrir y para estar en la mente de alguien tienes que hacer por estar y a la persona se le tiene que ocurrir tu nombre, ¿no? Deba. Yo creo que lo más importante es que se está hablando de esto. Se está hablando de esto desde los años 2000. En 2000 comenzaron los primeros artículos, los primeros blogs, se acuñó el término este de Pale Male Stale. En 2005 se creó Arbitral Women, que no hemos hablado hasta ahora de ello, pero es una organización con 80, no voy a decir miembros, porque es que es una cosa horrible, miembros fundadoras. Entre ellas estaba Mercedes Tarrazón, que es la, no sé si sigue siendo, es la representante española en la Corte de Arbitraje
en el plenario de la Corte de Arbitraje de la CCI, es conocida árbitro y mediadora, ahora son 324, es un lobby de mujeres, lo que hace es, tiene un pool de mujeres donde están publicados el currículum, previo pago, por supuesto, hacen sus eventos con motivo de las conferencias más importantes, se mueven. En 2012 hay que hablar de la primera cumbre de mujeres juristas que organizó el Colegio de Abogados. 2013, Club Arbitration, que es la referencia en publicaciones de arbitraje y en búsquedas de bibliografía, hizo una encuesta sobre las razones de por qué las mujeres estaban tan poco representadas. La ICA, en 2014, en Miami, dedicó una mesa a este tema y hoy tenemos aquí el Open de arbitraje y es el tiebreak del tercer set. Así que se ha hecho un gran esfuerzo por denunciar una situación, es una situación injusta y me niego a aceptar este status quo. O sea, no hay que decir, pues aquí hemos llegado, esto es lo que hay, no se puede hacer nada. Hay que hacer cosas. Entonces, porque la realidad es la que hay. En arbitraje internacional, y estoy hablando de mujeres árbitro, que es en lo que yo me especializo, se habla del 10% de los miembros de tribunales son mujeres. Y si miramos Europa, si sacamos las estadísticas de Chambers Europa, se reduce a la mitad. Estamos hablando de poco más del 5%. Entonces vamos a ver cuáles son las razones, por qué estamos ahí. Y esto también son razones mías, esto es lo que yo pienso. La primera, la hegemonía de los abogados en el arbitraje. Eres árbitro si eres abogado o lo has sido durante mucho tiempo. Y esos abogados, además, tienen que haber tenido experiencia en arbitraje. Para que eso sea así, básicamente son abogados que han llegado a la sociatura. Entonces, vamos a ver cómo de fácil es para una mujer llegar a la sociatura en el despacho en el que esté. Entonces, estas son estadísticas que he sacado de publicaciones. Entonces, en despachos especializados en arbitraje internacional, dicen que aproximadamente el 65% de los recién licenciados que se incorporan al despacho es mujer, 65%. Cuando llegan a la sociatura, 10%. Es lo que llaman el pipeline leak. Hay distintas razones: conciliación laboral, mal ambiente, ausencia de roles femeninos en los que inspirarse como modelos. Antes hablábamos, Sonia, durante la pausa antes, que se te acercaban mujeres para decir, eres ahora una motivación para mí. Eso es un ejemplo a seguir porque has llegado alto. Creo que ya no hay excusas para decir que no hay mujeres en las que inspirarte. Pero claro, el que lleguen tan pocas mujeres a ser socio, se cierra mucho la posibilidad de qué mujeres puedes nombrar. Y es porque en arbitraje se premia la experiencia frente a la valía, y experiencia en términos de números. Entonces, claro, si esto es un círculo vicioso, si hay más hombres que mujeres que nombrar y siempre estás nombrando a los mismos, haces al final que siempre nombres a lo que llaman el Old Boys Club. Y son, en español decimos los sospechosos habituales, siempre son como los mismos nombres que te estás encontrando. ¿Por qué? Porque se supone que dentro del club, los que son de ese club tienen más posibilidades de influenciar al presidente y es más predecible el resultado, es como una póliza de seguros. Pero aquí viene a mi mente una cita de Benjamin Franklin que decía, "If everyone is thinking alike, then no one is thinking". Y hay que empezar a pensar, sino hay que empezar a meter una brisa nueva de actitud y de visión en el arbitraje. Porque este convencimiento que lo tiene el abogado, lo ha tenido el abogado, permea al cliente. Entonces, aunque tú seas como abogado y seas un pionero y dices, voy a sobreponer mis prejuicios y voy a nombrar una mujer, voy a proponer una mujer, te viene el cliente y va a decir, ¿pero esta quién es? No. Vamos a lo de siempre, vamos a lo seguro. Claro, luego el cliente se queja de que los arbitrajes duren años y años, porque claro, está en las manos de los mismos. Entonces esto es un mal y hay que atajarlo. Y entonces, ¿qué podemos hacer de cara al futuro? Lo primero yo creo que es profesionalizar el arbitraje. O sea, el arbitraje tiene que estar en manos de profesionales. Se tiene que acabar el hacer arbitraje como el side job. De vez en cuando me nombran mis amiguetes, es un ingreso extra y todos estamos contentos. Eso no ayuda. Y además es el aspecto más perverso del arbitraje de parte. Y si quieres luchar contra el arbitraje, el nombramiento de parte. Para mí, yo soy radical, Elena ya lo sabe, yo lo he dicho en otros foros, para mí hay que acabar con el arbitraje, el nombramiento de parte. Como lleva la perversión, lo más fácil es quitárselo de encima. Entonces, para mí, lo normal, lo que tenía que ser la regla general, es que los árbitros fueran nombrados por las instituciones cuando se somete a institución, y especialmente cuando son instituciones con lista de árbitros. Y solo si se pacta en contrario,
pueden las partes nombrar ese árbitro de parte. Y eso hará que entren mujeres. Hemos visto los nombramientos de la CAM. Es el respaldo a las mujeres las tienen las instituciones, entre otras cosas porque la institución, primero, vela por sacar unas estadísticas que se puedan publicar, porque si no es de vergüenza, que no puedes ni enseñarlas. Y segundo, porque su fin máximo no es el colegueo, no es que ese árbitro vuelva a tener otro palote para cuando quiera tener un arbitraje CCI o otro palote más en el estadillo de tu experiencia arbitral, sino la calidad. Busca la valía. Más importante, alguien que sea el que corresponde a este caso es la mejor opción que otro que ya conocemos cómo funciona. Y así, por fin, se acabaría con el colegueo. Voy muy rápido. Las mujeres tienen que pensar que se puede, porque no pensamos que se pueda hacer nada. Te quejas, es injusto, lo interiorizas, te das cuenta de que está mal, pero no haces nada, porque piensas que hay fuerzas cósmicas que se moverán en el universo, crearán justicia y te nombrarán. Pues eso no va a ocurrir, es un gran secreto, no va a ocurrir. Así que tienes que hacerlo. Y tenemos que ayudarnos, porque nos ayudamos poco. Y las mujeres mandan. Tenemos a Sonia al frente del Colegio de Abogados de Madrid. Y las mujeres mandan razonablemente. Si miras FTSE 100, 25% de los consejos están en manos de mujeres. Según Bloomberg, en España, 18. Portugal, mucho peor, 8. Noruega al frente, con 35. Estados Unidos, 20. Vamos a decir, mandan el 20%. ¿Cuántas deciden? 10%, porque hay un 10% de mujeres en tribunales arbitrales. Algo está pasando. Y está pasando que las mujeres no nos ayudamos, no arrimamos el hombro, somos extremadamente críticas las unas con las otras. Había unas estadísticas, que son es verdad, de los años 80, un poco viejas, pero decía que habían comprobado que las mujeres puntuaban peor el currículum o los artículos en función de si era una mujer o el hombre quien tenía la autoría. Es que somos muy cabronas con nosotras mismas. Y eso no nos hacemos ningún favor. No nos hacemos ningún favor. Así que está en nuestras manos ayudarnos. Y está en nuestras manos cultivar la diversidad, proponer nombres, no aceptar que otro nos nombres. Pues coge y hazlo. Y hay una iniciativa ahora que es la Scandinavian Initiative, que no digo que lleguemos hasta eso, que hombres ponentes en congresos se niegan a participar si no hay mujeres en el mismo panel. No digo que lleguemos hasta ahí, pero comienza a haber este movimiento. Así que, si no puedes luchar contra el arbitraje de parte, hazte árbitro de parte, foméntalo, fomenta el colegueo. Hazlo, hazte amigo, sal, tómate la copa. No digas tengo a los niños esperando, quiero verlos despiertos. No, aguántate, tómate esa copa. Haz que estén ahí, porque es complicado. Y además me da mucha tristeza que la última vez que estuve en una comida profesional, y yo siempre hago chistes, porque ya me conocéis, me encanta, tengo un gran sentido del humor. Entonces hice un par de chistes y nadie se rió. Entonces tenía al lado a uno de estos hombres que están en el arbitraje, que entre 45 y 70 años, que es de los que mandan. Y le dije, joder, no se ríen conmigo. Y me dice, ya, Eva, es que, ¿sabes? Una mujer no se espera que... Y yo pensé, ¿qué no se espera de mí? Que levante un saco de 50 kilos, que me saque un moco en público. ¿Qué no se espera de una mujer? Y me contestó, que sea graciosa. Y yo pensé, estamos acabadas. O sea, me entristeció muchísimo porque digo, este tipo de persona aceptará que seas árbitro, que te nombre en la institución, pero no te equivoques, nunca será su colega. Y eso es muy triste, pero eso es una realidad. Pero esta generación lo está cambiando, porque entre hombres y mujeres existe el colegueo. Así que apoyémonos. Muchas gracias, Eva. María. Voy a ser súper breve. Cuando tenía 11 o 12 años, uno de estos súper profesores que te daban esa clase de tutoría nos preguntó, ¿qué queréis ser de mayor? Escribirlo. Yo puse profesora de latín. Entonces me dijeron, ¿y si fueras hombre? ¿No? Y a los chicos les decían, ¿y si fuerais mujeres, qué seríais? Y yo escribí notario. Y nos ponían, ¿y qué esperas ganar? ¿No? Pues si era profesora de latín, esperaba ganar 1.000 euros, y si, bueno, en la conversión de entonces, y si era notario, pues 6.000 o 7.000, ¿no? Hace, no sé, un par de años, ¿no? Con la Super Bowl, el gran anuncio era Goldie Blocks. Sí, Goldie Box. ¿No? Y es una chica que era ingeniera y un día estaba en su casa jugando con su hija y dijo, yo no quiero que mi hija juegue con Barbies. ¿Por qué mi hija no puede tener un Lego? Y no hay Legos para mujeres. ¿Cómo motivas a una niña desde pequeña a que sea ingeniera? ¿O cómo motivas a una niña que te diga, yo de mayor, mamá, quiero ser árbitro?
o quiero, ¿no? Hay muy poco, ¿no? Entonces, en 5 años esto no va a ocurrir. De aquí a los 5 años vamos a estar haciendo todas estas nominaciones y vamos a estar pensando en, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar ahí. Pero yo aspiro a lo mejor a 10 o 15 años, todo esto sea automático. Que no mires que si es hombre o mujer, mires calidad y mires profesionalidad. Y esto se hace, pues eso, en las raíces. Os animo a todos a que les preguntéis a vuestros hijos, nietos, porque sigue ocurriendo. Yo lo hago todos los días. Si me encuentro con un niño, se lo pregunto porque esta pregunta me marcó. Y sigue, sí, claro, de notario, profesora de latín, ¿no? Pues lo sigo preguntando y siempre pues trato cuando me dicen que quieren ser bombero, pues le digo, oye, ¿y tú? ¿Por qué no quieres ser enfermero? ¿No? O les cambio así y creo que está ahí en la raíz, donde de verdad el día de mañana no pensaremos. Bueno, poco a muchas poco. Gracias, María. Gracias. Bueno, una labor yo creo que de todos. Yo ya termino porque además nos estamos interponiendo con la ponencia estrella, yo creo, si me lo permites, Javier. Gracias por invitarnos, gracias por hacer una mesa de mujeres. Os felicito a vosotras, no solamente por las ponencias de hoy, sino por vuestra labor en un mundo que es masculino. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí.